El nombre oficial de esta prédica es el mejor golpe de la vida. El nombre extraoficial de esta prédica es se cayó del caballo. Así nomás. Así que preparen sus corazones. Entendemos que Dios pone sus palabras en nuestra boca. El Espíritu Santo abre los corazones de las personas y ustedes deben aceptar la palabra que ha sido puesta por Dios. Es un proceso de 3 fases. El Señor pone sus palabras en mi boca, el Espíritu Santo abre sus corazones y cuando ya esté abierto el corazón, no se resista, acepte la palabra que Dios está implantando. Amén. Eso, esa es la mejor oración. Y estamos hablando en este día sobre cómo la iglesia que inició Jesús cuando estuvo caminando por la tierra, comenzó a experimentar un crecimiento. Jesús murió, resucitó, se apareció por 40 días a sus discípulos y a muchísimas personas para que no quedara duda de que él había resucitado, y entonces resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Luego de eso comenzó el gran avivamiento de la iglesia, al cual nosotros estamos llamados hoy en día a continuar y a extender. Ese avivamiento provocó que mucha gente que vivía en la religión, como el mismo pueblo de Israel, cambiaran sus creencias y sus doctrinas religiosas por una fe y una esperanza simple y genuina en nuestro Señor Jesucristo. Así fue que la iglesia se empezó a extender, la gente empezó a entregar sus corazones, empezó a tener un estilo de vida único, compartían las cosas los unos con los otros, había hermandad, se preocupaban por las personas y el evangelio se empezó a extender a través de los apóstoles. Hubo un tanto número de creyentes que crecían en la iglesia que las personas empezaron a compartir los alimentos y las viudas fueron las más perjudicadas. Las viudas fueron desatendidas porque había tanta gente que de ellas nadie se ocupaba. Entonces se empezaron a quejar y a decir: ¿por qué todos están comiendo? ¿Por qué todos están sentados en la mesa? Y tenemos a estas mujeres que deberían ser las primeras sin alimentos y sin estar atendidas en las mesas. Entonces los apóstoles dijeron: nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que organizar esto, porque para no descuidar las escrituras y no descuidar lo que nosotros tenemos que hacer, vamos entonces a llamar a algunos diáconos para que me ayuden. ¿Quiénes son los diáconos? Las personas que están en las cámaras, que sirven atrás, que están sirviendo en las mesas, las personas que los atienden en la puerta. Sin esas personas nosotros no podríamos extender el evangelio. Las mujeres o los hombres que están allá atrás en los cuarticos cuidando a los niños para que usted pueda recibir tranquilo. Llamaron a algunos diáconos. Entre esos diáconos estaba Esteban. La palabra dice que él comenzó sirviendo mesas, pero se convirtió en un predicador impresionante. Él comenzó sirviendo mesas, pero luego estaba haciendo prodigios, milagros, sanidades, predicando la palabra de Dios, confrontando los corazones. Yo creo que esos fueron mis inicios. Si usted me dice: pastor, ¿usted por qué predica? ¿Usted por qué tiene pasión? Yo le tengo que decir: porque un día dije: yo puedo ayudar en algo, yo puedo servir en alguna área de la iglesia. Y comencé por fe, porque uno nunca se va a sentir completamente capacitado. Comencé por fe a servir, a dar pasos, a decir que puedo ayudar, a ir caminando por la iglesia y ver un papelito en el piso, recogerlo, y comencé a servirle a Dios. Y por gracia ahora predico su palabra, por gracia y por misericordia. Entonces Esteban comenzó a predicar, y en una de esas había un bando que era el bando de los fariseos. Era gente que estaba muy apegada a la ley, y entonces era como gente que leía la Biblia y lo veía como un sistema de leyes, y decían, lo que leían lo querían cumplir estrictamente como lo decía ahí. Y Jesús vino a cambiarles la onda de todo. Jesús vino a cambiar todo ese organigrama de religiosidad que tenían, y por eso es que a mí me gusta Jesús. Por eso yo amo a Jesús, porque Jesús fue en contra de la corriente, en contra de lo que decía el sistema, y por eso es que yo creo que Dios está llamando una generación nueva, una generación que quiera hacer las cosas diferentes, que quiera marcar este tiempo a las familias, a los jóvenes, y que cambie el rumbo y la historia de la iglesia cristiana, porque la iglesia de Cristo es un faro de luz y nosotros tenemos que alumbrar. Esteban termina muerto, es el primer mártir de nuestra fe. Termina
apedreado, muerto, pero él murió y la palabra nos lo muestra cómo muere viendo la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué les hablo un poquito de Esteban? Porque eso me da pie para hablar del personaje que tuvo un encuentro poderosísimo con el Espíritu de Dios. Y lo podemos encontrar en Hechos 8, Hechos 8:1. Les voy a leer solo un fragmento del 1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. O sea, de la persona que yo les voy a hablar, era una persona que en el momento que estaban apedreando al diácono, él estaba mirando cómo le caían las rocas y haciendo así. Merecido que se lo tiene. Merecido. ¿Quién era este Saulo? Este hombre era una persona con credenciales romanas, de la tribu de Benjamín y miembro celoso de los fariseos y el consejo de Sanedrín. Como miembro del consejo, había una ira en su corazón que se empezaba a manifestar en contra de los cristianos. Entonces él fue a donde el sumo sacerdote y a donde las personas que tenían autoridad y les dijo: denme cartas, fírmenme cartas para que yo tenga autoridad para ir de casa en casa a perseguir a los cristianos. ¿Se puede imaginar eso? Los cristianos en sus casas, orando, ayunando, la iglesia comenzaba a emerger, una iglesia viva, una iglesia que no tenía ninguna atadura de religiosidad. Y Saulo entrando de casa en casa, desalojándolos, matando a algunos, porque el que aprobó la muerte de Esteban, créanme que se fundó su espada para matar a otros. Si el que aprueba un pecado es porque está en la capacidad de hacerlo también. Por eso, si usted aprueba el aborto, es porque usted está en capacidad de abortar. Si usted aprueba el matrimonio gay o homosexual o entre mujer y mujer, es porque usted está en capacidad de hacerlo también. O porque va a aprobar el día que lo haga su hijo o su hija. Entonces Saulo aprobaba esto, comenzó a perseguir cristianos, tomó las cartas de autorización para eso y se fue rumbo a Damasco. Yo me imagino que en Damasco había un gran avivamiento, porque él dijo: ¿a dónde usted va a ir? Si usted quiere oro, ¿a dónde va? A una mina, ¿verdad? Si usted quiere recoger manzanas, ¿a dónde va? A un árbol de manzanas. Entonces, si usted quiere matar cristianos, ¿a dónde va? A donde hay un avivamiento. Entonces el avivamiento estaba en Damasco, y el rumbo a Damasco iba con algunos soldados que le habían otorgado, y cuando va rumbo a Damasco se encuentra con una luz. Se los voy a contar rápidamente. En Hechos 9, le voy a leer yo desde el 3. Hechos 9:3. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Les proyectaron Nueva Versión Internacional, yo les leí Reina Valera, porque quiero hacer énfasis en algo. Cuando él cae y entra a la ciudad, yo me imagino que no era nada fácil. Algunos historiadores describen a Saulo como un hombre bajito en estatura, y yo me imagino que por su odio en contra de los cristianos era una persona bien amargada. Lo describen como con una cara chistosa. Yo no sé qué pensarán las personas de usted. Seguro que su mamá piensa que es lo mejor del planeta, pero Saulo dice que tenía una cara graciosa. Entonces yo me imagino que de él se habían burlado bastante en la escuela, y era una persona que tenía bastante ira en su corazón. Perseguía a los cristianos, y como alguien que dirigía un ejército queda enceguecido por esa luz y necesita depender de otra persona. Déjeme, yo trato de ilustrar esto. Usted se puede imaginar una persona que está dispuesta a matar cristianos, pierde sus ojos, pierde su vista,
y tiene que tomar la mano de un soldado para que lo lleve a la ciudad. Alguien que estaba dispuesto a ir enfrente dejó que otra persona, un soldado inferior a él, tomara su mano y lo dirigiera. Como Jesús diciéndole: ahora tu vida ya no la vas a conducir tú, ahora tu vida la voy a empezar a dirigir yo. Es lo primero que tienes que aprender. Ya no será tu propio entendimiento, ya no será tu sabiduría, ya no será todo lo que sabes, lo que te enseñó tu abuelita cuando eras niño. Ahora te vas a dejar dirigir. ¿Sabe una cosa? Hay muchos cristianos que se han encontrado con Él y no es Jesús quien dirige su vida. Estamos sentados aquí en las butacas de la iglesia, pero no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Nos hemos convertido en fariseos, que sabemos más de religión y de doctrina que de la vida del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros están camino a Damasco, buscando sus propios beneficios y sus propias obras, pero no están en la voluntad perfecta de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hacemos cosas y tomamos decisiones buscando gloria para nuestras vidas, no buscando darle gloria a Dios? Yo no sé usted, pero a mí me ha tocado renunciar a todo y muchas veces. Junto con mi esposa hemos renunciado a las cosas que más amamos. Nos preparamos en Colombia como comunicadores. Erika como periodista, yo como locutor profesional. Trabajamos en un canal aquí en Miami, por lo cual nos esforzamos mucho y pagamos bastante dinero para podernos preparar. Un día Dios nos dijo: tienen que renunciar al canal, tienen que dejarlo todo. Y teníamos un niño recién nacido y la gente en el canal me decía: ¿estás loco? ¿Y cómo vas a alimentar a tu niño? ¿Qué le vas a dar de comer? Cuando le dije al pastor Edwin que renunciaba al canal, fue uno de los sustos que le he dado. Me dijo: bueno, pues si Dios te habló, pues tenés que hacerlo. Y vimos la mano poderosa de Dios acompañándonos. Vimos cómo Dios nos proveía. Ustedes pueden entender esto por fe, que nosotros literalmente dejamos de ganar en Estados Unidos dinero. No teníamos ahorros, somos emigrantes. No teníamos nada de dinero en nuestra cuenta. Yo no dije: voy a renunciar porque tengo 20,000 para vivir un año. No. Yo acababa de pagar la renta y seguramente estaba en rojo. Y tuve que salir de allá. En la puerta de mi casa dejaban galones de leche, carne, pollo, verduras. Cuando llegábamos a la puerta de nuestra casa encontrábamos las bolsas ahí. O eran hermanos en la fe o eran ángeles que el mismo Dios enviaba para proveernos. Y encontramos, nunca nos faltó nada. La nevera nunca estuvo a rebosar. Yo no abría la nevera y caían los pollos del congelador, no. Pero nunca faltó nada. Porque cuando tú estás en el camino y en la voluntad de Dios, Él nunca va a dejar de darte lo que tú necesitas. Nunca le faltó leche a ese niño. Bueno, si hoy lo ven ustedes dicen: Dios mío, tomó de más. Se alimentó muy bien. Lo dejamos todo por el evangelio. Comenzamos a predicar la palabra. La gente se sanaba, se restauraba, los matrimonios restaurados. Dios nos restauró un matrimonio, entonces Dios nos empezó a usar en la vida de los matrimonios. 1 año separados, ella y yo. 1 año orando por ella, arrodillado, y Dios lo cumplió. Y comenzamos a caminar por fe. Aprendimos y fuimos capacitados en las escrituras y comenzamos a predicar la palabra. Hasta que un día me dijeron: usted lo único que le falta es venir a trabajar a la iglesia como pastor. Usted ya es un pastor. Y estuve peleando un tiempo en contra de ese llamado, porque no es fácil cruzar esa línea donde tú te comprometes en el ministerio de Jesucristo. No es fácil. Es mucho más cómodo estar sentado en la silla, venir el domingo sin apretarse con el tiempo. Puedes llegar después de la alabanza, sentarte y decir que eres cristiano. Pero aceptar el llamado para servirle a Él oficialmente no era una decisión fácil. Tratamos de huir de eso hasta que me confrontaron un día y dijeron: tú tienes que
trabajar, tienes que aceptar estar aquí. Y comprendí en mi corazón, en oración, que esa era la voluntad de Dios. Y empezamos a ser preparados y capacitados a otro nivel. Aprendí lo que ninguna universidad o instituto teológico te puede enseñar, pastor. Lo que nos enseñaron allá no tiene precio, no se puede pagar con nada. La experiencia, el saber qué se debe hacer y saber qué no se debe de hacer, se aprende de las dos formas. Por eso, Vicky, todo lo que tú viviste no es para tu desgracia. Todo lo que tú viviste es para tu gracia, para tu fortuna. Por suerte bendita viviste eso. Porque entonces vas a poder cubrir a otros, vas a poder capacitar a otros y dar lo que no te dieron a ti. Nosotros como cristianos no tenemos que estar enfocados en lo que no nos dieron. Tenemos que enfocarnos en lo que nos dieron. Porque nosotros como cristianos tenemos un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida es que tenemos que ser agradecidos. Y el segundo gran susto que le daba a mi pastor fue cuando le dije: pastor, me voy de la iglesia, renuncio. ¿Eh? ¿Sí? Porque me es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque Dios me ha llamado y tiene una asignación para mí. Y somos pioneros para impactar una generación que se está muriendo de hambre y tiene sed de Dios. Gloria a Dios. Déjeme, yo le hablo un poquito de Saulo, que es el que está en la Biblia. Saulo entra ahí, Saulo de Tarso, y estaba orando. Imagínense el choque de esta persona tan impresionante con la presencia de Dios, que él deja de comer y de beber. O sea, él está en shock y lo único que puede hacer es orar y decir: Dios mío, ¿qué me ha pasado? Yo pensaba que te servía y resulta que no, que Jesús es a quien yo persigo. Ayúdame a entender cómo estuve tan equivocado y cómo necesito empezar a dirigir ahora mi vida. Paralelamente, Dios le comienza a hablar a un hombre llamado Ananías y le dice, es impresionante, cuando un cristiano está conectado con Dios, ese cristiano recibe dirección, nombre de la persona, le dice el bus que tiene que coger y le da la plata para el taxi. Claro. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que dicen: Dios me habló, y nunca se ve el fruto de lo que Dios le dijo. Pero cuando uno realmente está conectado, Dios te da todas las instrucciones: primero, segundo, tercero y cuarto. Ananías era de esos. ¿Cómo sería su relación personal con Dios? Que Ananías le dijo a Jesús, le dijo: no, yo no voy. Tú no sabes quién es Saulo de Tarso. Se asesina a cristianos. Tú me estás metiendo allá para que me mate a mí también. Entonces Dios le habló del propósito de Saulo y le dijo: yo lo he escogido como mi instrumento para predicarle a mi pueblo, a los gentiles y por toda Roma. Le mostraré cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Wow. ¿Cuánto estás dispuesto a padecer tú? O solo un uñerito, ya, ay no voy a la iglesia, se me salió un uñerito. Es que no tengo nada que ponerme hoy, yo mejor no voy a la iglesia. Ayer perdió el Atlético de Madrid, yo no voy a la iglesia. No puedo ir, tengo que reponerme de esto. O ganó el Real Madrid y estoy enguayabado. Porque es que hay cristianos que llegan enguayabados a la iglesia, no enguayabados del Espíritu. Quiero que sepa, si usted es cristiano, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, no de los placeres de este mundo. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Tiene que haber una transformación. El que ha sido tocado por Jesús cambia completamente, interior y exteriormente. Hay un cambio. Cuando yo me convertí, yo iba caminando y la gente que me conocía me decía: venga, un momentico, ¿usted se operó la cara? De verdad, me decían: ¿usted se operó? Y yo les decía: no, yo no me he operado. ¿Cómo sería la clase de demonios con los que cargaba? Que fue simplemente recibir a Cristo y la gente pensar que había ido a Medellín.
Pero cuando el corazón cambia, lo exterior cambia. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te toque, todo cambia. Tú ya no vas a necesitar silicona, botox, no vas a necesitar nada de eso. Orar de día y de noche, ayunar, buscar su presencia, y el fuego de Dios te transforma y te libera. Por eso es que mi esposa no apoya a ninguna de las chicas que les gusta ir a Medellín. Las que van mejor dicho, casi que en desobediencia. Porque nosotros creemos en una transformación del espíritu. Qué lindo es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es caminar e ir tras un camino de justicia y de bondad. ¿Sabe una cosa? Genuinamente Saulo pensaba que estaba defendiendo a Dios. Genuinamente él pensaba que estaba defendiendo a Dios. Muchas veces las personas lo atacan a uno porque genuinamente piensan que están defendiendo a Dios. Entonces imagínese el llamado que nosotros tenemos, que es no tradicional. El llamado de Arde es no tradicional. El llamado que hay sobre nuestras vidas es no tradicional. Dios me ha llamado a despredicar a los cristianos. Imagínese, a despredicarle, a decirle: mire, todo lo que usted aprendió, eso está mal. Necesita recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora, lo que Dios quiere hacer ahora. Mire, no importa su edad, no importa su edad. Yo no le estoy hablando solamente a los jóvenes, le estoy hablando a los maduros, a los ancianos, a las personas que tienen bastantes canas en el evangelio. Quizás Dios me ha llamado como un Timoteo en este tiempo, y no porque me considere un niño, porque no lo soy, pero me ha llamado a, siendo muy joven, predicar sobre cosas profundas y cosas muy simples. Porque hay veces nos complicamos tanto leyendo la preciosa palabra, y lo que Dios está buscando es que hayan corazones sencillos, dispuestos a escucharlo y a obedecer. Vimos cómo Saulo fue rodeado con esa luz. Vimos cómo Saulo fue impactado por la gloria de Dios. Fue tan impactado que la palabra de Dios dice que se cayó. Lo tumbó y quedó enceguecido. Muchas veces nosotros vivimos circunstancias en nuestra vida que ocurren para que podamos ver lo que realmente tenemos que ver. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas que no podemos entender cuáles son las metas y el destino que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra decía ahí: duro es darse coces contra el aguijón. Es como un caballo que le colocan, que va un jinete o le intentan colocar la espuela al caballo en la pata, ¿no? La herradura, y empieza el caballo a patear. ¿Qué va a producir ese caballo? Se va a lastimar. Se va a lastimar a sí mismo. Y muchas veces nosotros nos estamos dando coces, patadas contra nosotros mismos, tratando de luchar en contra de lo que Dios no quiere que luchemos. ¿Cuánta gente conozco en estos años que se han sentado aquí, no han recibido el mensaje, se han sentado así, herméticos como rocas, han salido iguales o peor de como llegaron, y han terminado muertos, en la cárcel o solos? Y yo creo en un evangelio de gracia, así como lo creía Pablo de Tarso. Pero duro es darse coces en contra de su propio aguijón. ¿Quién puede pelear con Dios? ¿O quién puede defenderlo? ¿Quién puede entender los misterios que Él tiene para su pueblo? Yo creo que mi gran cambio ocurrió un día. Fui criado tradicionalmente en la iglesia y mi esposa también. Pero un día entrábamos a una de las iglesias, creo que la iglesia más antigua de Miami, en el downtown. Y cuando yo estaba atrás, vi un crucifijo con alguien crucificado y le dije a mi esposa: no vuelvo a la iglesia. Y ella me miró y me dijo: ¿y por qué? Le dije: ¿tú no ves que el Dios al que servimos está muerto? ¿No lo ves ahí clavado en la cruz y todo derrotado? Y le dije: yo no quiero ese Dios. Y siento que ese día espiritualmente comenzó un desafío
en la eternidad y en el corazón de Dios. Y dijo: ¿con qué vos crees que yo estoy muerto? Te voy a demostrar quién soy yo. Y me tumbó el caballo. El que venía a hacerse rico y famoso, a dejar el gran amor de su vida porque había sufrido mucho, terminó con el gran amor de su vida, no se ha hecho rico todavía, y más que famoso, soy más bien como que de lejitos con usted. Pero sí he entendido algo: no soy famoso en la tierra, pero soy famoso en el cielo, y soy temido en el infierno, muy temido. Y ahí comenzó ese proceso de restauración en mi vida, acelerado. Comencé a orar por mi esposa, una mujer que decía: yo con usted no quiero estar, me produce asco. Usted sabe que su mujer le diga: me causas asco. Porque cuando una relación no está en los planes de Dios y no está enfocada correctamente en el corazón de Dios, produce asco. Yo prefiero alinear mi vida. Decenas de parejas que conocemos han arreglado su vida, se han casado, han puesto orden en su matrimonio, porque han dicho: yo no quiero terminar mal, y si no pongo a Dios en mi relación, entonces esto va a terminar en muerte. Un año oré por ella y terminamos reconciliados, enamorados no en el alma, enamorados en el espíritu. Yo no tengo la idolatría que tenía antes por mi esposa, y ella le da gracias a Dios por eso. Ahora yo la amo en el Señor y la amo con todo mi corazón. Ese amor es puro, es genuino y no tiene fin. Pablo fue tumbado por la gloria de Dios porque no la conocía. El Salmo 3:3 dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Cuando tú estás con Dios, Él no te tumba, Él mantiene en alto tu cabeza. Pero cuando te caes es una señal que Él no está contigo. Porque si estás con Él, Él te para firme. Tú das pasos seguros, tú vas directo a donde tienes que ir, tú estás confiado y sabes que el respaldo del cielo está contigo. Y esta es la parte que no compartí esta mañana, para darle el matiz que le quiero dar esta tarde a esta enseñanza. Pablo y Silas iban camino a su oración que tenían. Siempre iban a orar. Y en camino a la oración salió una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Entonces ella proclamaba a los cuatro vientos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Todos los días venía con el mismo cuento. O sea, una endemoniada diciendo quiénes eran ellos, como llamando la atención para desenfocar los pensamientos y el corazón del pueblo que quería ver a Saulo predicar, que se había convertido en el apóstol Pablo. Dios le había cambiado el nombre. Y ella siempre venía con la misma cantaleta: estos son hijos del Dios viviente, escúchenle. Hasta que Saulo se volteó y le dijo: en el nombre de Jesús te callas. Y el espíritu inmundo salió de ella. Entonces los dueños de la esclava, que eran muy adinerados, ¿por qué? Porque hacían negocio con la adivinación. O sea, la santería, la adivinación, la cartomancia, el tarot, todo eso es del diablo. Yo no entiendo cómo hay cristianos que tienen que leer el tarot todos los días. O sea, somos amigos en común en Facebook y dice: fulanita de tal leyó el tarot. ¿Yo qué? Dios mío, ¿usted es cristiana? No, cada vez que abriéramos el Facebook debería decir: Wilson y Erika Díaz leyeron Isaías, Miguel y Tamar leyeron Mateo. Esos deberían ser los reportes. Yo declaro que hoy usted está siendo libre de las mentiras de Satanás. Entonces ellos vieron cómo sus deseos de hacer dinero se esfumaron. El negocio se les fue por el piso, porque Pablo y Silas estaban predicando la verdad. Y esto fue lo que aconteció. Vamos a ir rápidamente. Hechos 16 del 22 al 34. Hechos 16 del 22 al 34. Se los voy a leer. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa
y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Este es el centro de la enseñanza. Por eso les dije que era una enseñanza pastoral. En los momentos de mayor oscuridad y temor, nuestra actitud debe ser adorar a Dios. Pablo y Silas les arrancaron las ropas en esta escena, en este pasaje. Los azotaron, los golpearon, los encadenaron, los llevaron a la parte interior del calabozo. O sea, no los llevaron a cualquier celda, a la más profunda. Y como si fuera poco, los amarraron con cadenas. Seguramente, creo yo, que no les dieron comida, porque después de esa muenda, como decimos en Medellín, tremenda muenda que le dieron, no creo que hayan llegado con una hamburguesa y decir: mire, aquí está la comida de la noche. No, ellos estaban sin comer, lastimados, moribundos. ¿Y sabe cuál fue la actitud de él? Orar y cantar. Y nosotros estamos mirando a ver si llegamos 20 minuticos más tarde para no tener que hacer las 4 canciones, porque no son las que a mí me gustan. No, es que no cantan las canciones de Marcos Witt. Vamos más tardecito. Usted no sabe lo que pasa cuando usted comienza a adorar y a cantar. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de todo lo que pasó esta tarde cuando estábamos adorando juntos. Literalmente se rompieron cadenas. El momento de la alabanza y de la adoración tiene que ser el más importante de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Yo tengo una palabra para Presencia Banda, la Presencia Viva Banda, ¿no? Band, Presencia Viva Band. Y para esta iglesia. Los músicos no son músicos, son intercesores. Y esta casa es una casa de oración. Lo que ustedes hagan en oración va a cambiar el destino de la ciudad, de la nación, de su vida, de su familia, de sus finanzas, de sus hijos. La banda de Presencia Viva es un ejército de intercesores que abre la ventana de los cielos. Y esta casa es una casa donde la presencia viva de Dios rompe yugos y tinieblas. Se abren cadenas. Entonces usted, en vez de estar diciendo: ay, pastor, ore por favor por mi abuelita que tiene dolor de espalda y artritis, pastor, por favor, ore para que yo pueda pagar la renta este fin de mes. No, usted viene mañana lunes a las 7 de la noche, se para ahí con actitud de adoración y comienza a exaltar el nombre de Dios. Va a ver cómo todo cambia. Su abuelita se sana, su cuenta de banco empieza a mejorar, su matrimonio empieza a prosperar, toda su vida va a cambiar. Dios hasta le va a cambiar el nombre, porque en Él hay un futuro y una esperanza.
Hoy sale el Saulo que está en tu corazón y entra Pablo de Tarso para gobernar tu vida. Jesús dirige tu vida. Abre tu corazón y deja que su presencia te transforme y te renueve. Algo está pasando en este lugar. Hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio.